vamos a seguir estudiando lo que fue la independencia de Estados Unidos en el año 1776. En el video anterior veíamos lo que sucedía años atrás, con la política autoritaria de Jorge III, rey de Inglaterra, que quería imponer impuestos a las colonias británicas que se encontraban, como vemos en nuestro mapa, en América del Norte, Estados Unidos, ¿sí? Ahora bien, como veíamos también en el video anterior, el motín del té en el año 1773 fue uno de los causantes del hartazgo de las colonias británicas que desencadenarían posteriormente su emancipación, como veremos a lo largo de este video. Pero tal es así que en el año 1774 los habitantes de las colonias británicas en Estados Unidos dijeron basta, hasta aquí llegó nuestro amor. Y van a formar, salvo Georgia, este estado que hemos marcado en color rosa, el primer Congreso de Filadelfia. Como decíamos, en el año 1774, donde van a participar las 12 colonias restantes. Ahora bien, en este famoso Congreso de Filadelfia se va a declarar o redactar lo que se conoció como Declaración de los Derechos. Declaración de los Derechos. Y básicamente en esta Declaración de los Derechos, los participantes, los congresistas, decidieron suspender el comercio que se desarrollaba en la metrópoli hasta que se resolviera la situación con la corona inglesa. Y ahora sí pasemos a nuestra siguiente pantalla, porque esto no es todo. Vamos a ubicarnos aquí, porque en el año 1775 se formará un segundo congreso en Filadelfia. Segundo Congreso de Filadelfia. Y en este segundo Congreso de Filadelfia se acordará programar lo que sería la separación total de la corona inglesa. Separarse de la corona inglesa, del mando de Inglaterra, del poder que tenía Inglaterra sobre estas colonias británicas en Estados Unidos. Pero la historia no termina aquí, señores. En el año 1776, y ya llegamos a donde queríamos, se va a declarar de manos, o se va a aprobar, mejor dicho, y ahora sí pasemos a ver a este señor, como decíamos, en el año 1776, un 4 de julio, se va a aprobar la Declaración de la Independencia. Declaración de la Independencia. ¿Y quién va a aprobar esta declaración? Este señor que vemos aquí, que es ni más ni menos que Thomas Jefferson, un abogado del estado de Virginia. Muy bien, hasta aquí ya tenemos la Declaración de la Independencia. Esta declaración que se basaba sobre todo en principios enciclopedistas propios de la época. Pero falta aún más. Nos falta ver cómo se logra separar definitivamente Estados Unidos de Inglaterra. Y vamos directamente a contarles que desde el año 1775 hasta el año 1783 se dio la Guerra de la Independencia. Les voy a contar un poquito qué pasaba en esta guerra. Como decimos, la guerra se inicia en el año 1775. Inglaterra contaba con un ejército de mercenarios alemanes. Por un lado entonces teníamos a los ingleses con estos mercenarios alemanes. Los americanos, es decir, Estados Unidos, estaba comandado, es decir, su ejército estaba comandado por el general George Washington. George
Washington, que seguramente les suena familiar. Ahora bien, los americanos, como decíamos, comandados por George Washington, no los superaban en número, pero aún así van a vencer a Inglaterra, obteniendo esta primera victoria en el año 1777. Vencen a Inglaterra. Muy bien, entonces ya nos queda en claro que en esta primera etapa de la Guerra de la Independencia, Estados Unidos, comandados por John Washington, vence a Inglaterra. Pero esto no termina aquí, porque aparecerá en la escena Benjamin Franklin. Y Benjamin Franklin, les cuento, fue el primer embajador de Estados Unidos. Primer embajador de Estados Unidos. ¿Y qué va a hacer Benjamin Franklin? Va a decir, me voy a París. Y en París va a hacer amistad con Francia y contará también con el apoyo de España. ¿Y para qué los van a apoyar Francia y España? Los van a apoyar para que Benjamin Franklin y todas las colonias de Estados Unidos puedan separarse definitivamente, como correspondía, de Inglaterra, de una vez por todas. Y Francia y España eran muy astutos. ¿Por qué? Porque se estaban enfrentando a su archienemigo de toda la vida, que era Inglaterra. Ahora bien, ¿qué va a pasar? Francia y España, como decimos, se van a unir y van a apoyar a Estados Unidos con el objetivo de debilitar a Inglaterra. Las tropas inglesas, y ahora sí, hagamos nuevamente un espacio, las tropas inglesas van a ser derrotadas definitivamente. Inglaterra es derrotada en Yorktown. ¿En qué año? En el año 1781. Pero esto nuevamente no termina acá, señores, porque restaba ver qué pasaría con Estados Unidos, si iba a lograr finalmente la independencia total. Y tal es así, porque la paz entre Inglaterra y Estados Unidos se firmará en Versalles, es decir, en Francia. Se firma la paz entre Inglaterra y Estados Unidos. Por fin, luego de, como vimos, todo este proceso. ¿En qué momento? ¿En qué año? En 1783. Muy bien, entonces en 1783 por fin Inglaterra reconocía la independencia de Estados Unidos, pero atentos porque Canadá seguía siendo de Inglaterra. Eso es otro tema. Nosotros vamos a decir que el 17 de septiembre de 1787 se va a formar la Convención Nacional de Filadelfia. Convención Nacional de Filadelfia. ¿Y qué va a pasar en esta Convención Nacional de Filadelfia? Se va a aprobar, se aprueba la Constitución de Estados Unidos. La Constitución de Estados Unidos por fin. Y quedaba ahora Estados Unidos como una república federal. República federal. Muy bien, entonces, una vez firmada la Constitución en 1787, en esta Convención Nacional de Filadelfia, Estados Unidos pasaba a ser una república federal. Por fin pudo Estados Unidos lograr lo que quería. Pero esto no es todo, señores, porque en cada estado se iba a conservar, o cada estado, mejor dicho, iba a conservar sus propias instituciones. Pero a su vez se puso en práctica la división de poderes. Esta división de poderes tan importante la podemos dividir, si se quiere,
así. Por un lado teníamos al poder ejecutivo, ¿sí? Que el poder ejecutivo estaba dirigido por un presidente electo cada 4 años, ¿sí? Presidente electo cada 4 años. ¿Y quién va a ser el presidente, el primer presidente de esta República Federal que era Estados Unidos? Será George Washington. George Washington. Muy bien. Por otro lado tenemos el poder legislativo. El poder legislativo estaba formado por un Congreso con 2 cámaras. Un Congreso con 2 cámaras. ¿Sí? Básicamente para que nosotros conozcamos un poquito cómo era esta división de poderes. Ahora bien, el poder judicial también se encontraba presente, como es debido, y estaba formado por la Corte Suprema de Justicia. Corte Suprema de Justicia. Muy bien, entonces así nos queda claro cómo fue todo el proceso tan extenso para que Estados Unidos se pueda independizar finalmente de Inglaterra. Este es uno de los hechos más importantes dentro de la historia mundial. Los invito a que sigamos conociendo diferentes sucesos que se darán en la edad contemporánea. Sigan viendo nuestros videos.